Muchas bendiciones, mis hermanos. Cuánta alegría poder volvernos a encontrar a mediados de semana en medio de todas las actividades diferentes que ya usted sabe estamos teniendo, pero no solo actividades, sino una vida muy diferente. Y para las cosas distintas también Dios tiene formas nuevas de visitarnos, bendecirnos. Pero como siempre, nos acercamos a la palabra del Señor y tratamos de encontrar en ella ese manantial de vida, esa respuesta oportuna y suficiente que trae luz a nuestra vida y toma control de todo lo que está pasando alrededor nuestro. Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre en esta hora y pedimos que toda la gloria, la honra, el honor y el poder sean para ti. A ti lo atribuimos porque a ti te pertenece. Bendícenos a todos en este tiempo y permítenos ser ministrados por el poder de tu palabra y por la unción de tu Espíritu, y que al final de este tiempo encontremos, Señor, señales claras de la bendición tuya operando y transformando nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos hubiera correspondido hablar de la resurrección. El domingo tuvimos ese encuentro, ese servicio de resurrección, donde todos juntos, separados pero juntos, pudimos estar invocando el nombre del Señor y hablando acerca de las verdades bíblicas que transmiten luz a nuestro ser a través del hecho poderoso de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Hoy hubiésemos hablado también de la fiesta de las primicias, que es una de esas grandes tres fiestas del mes primero, el mes de Aviv, y esta específica coincide con la resurrección de Jesús y está lleno de mucho significado, pero hoy no vamos a hablar de eso. Dadas las circunstancias que nos siguen rodeando, vamos a hablar acerca de la confianza en Dios. Un tema trillado y se ha hablado muchas veces y en estos tiempos también. Pero vamos a hablar de la confianza en Dios auténtica, la que está respaldada por el conocimiento adecuado de la Biblia, porque la fe tan solo funciona cuando su sustento es la palabra eterna de Dios. O sea, fe sin ese fundamento es simplemente una intención humana. Lo importante no es la fe, como dicen las personas, ¿eh? Lo importante es la fe bíblica, la fe autorizada, la fe respaldada por Dios, porque el poder que mueve la fe es el poder de Dios. No es el poder solamente de la fe, sino el poder del Dios en el cual creemos conforme a la revelación de la palabra. Vamos a hablar hoy de la fe un poco, y es un tema que hemos hablado muchas veces, pero queremos que el resultado de esta reflexión sea que Él nos inspire en esta noche paz, confianza, plena seguridad y una anticipación de victoria plena en nuestra vida. A pesar de lo que ven nuestros ojos, hay tiempos que se avecinan de mano del Señor que transformarán nuestro entorno y nuestro futuro inmediato. Así que es importante bíblicamente la confianza. Jesús nos habló muchas veces de confiar, de tener fe, de no dudar. Él fue insistente en esto porque sabía que en términos espirituales la fe y la confianza es fundamental para ver la bendición y la mano de Dios operando. Hay algo poderoso en el sentido de la fe. Ahora, quiero comenzar con un versículo y vamos a ver algunos versículos, la mayoría de ustedes se lo saben. Es el Salmo 125, el versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué bien ilustrado está este versículo cuando nos hace comparar la vida de aquel que confía como el monte de Sión. Y dice el segundo, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Entonces esa es la confianza que Dios, con toda su magnitud y poder y esplendor, ha establecido un perímetro de compromiso divino alrededor de los que confían en Él. Importante que confiemos en Dios, porque dice que somos como el monte de Sión, firme, sólido, permanente, nada lo conmueve. El monte de Sión puede ilustrarnos en esta hora el estado de nuestra vida si decidimos confiar en el Señor.
El Señor Jesús también en Marcos 11:22 dice, respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ese es un mandato intencional de Jesús para tocar nuestras conciencias y nuestra voluntad. Hay algo en la fe que tiene que ver con nuestra voluntad. Hay algo en la confianza. La fe es un don de Dios, es una capacidad inicial que Dios pone en nuestra vida que nos permite visualizar la narración de la palabra escrita de Dios con toda garantía y confianza. Pero esto se activa a través de la voluntad nuestra. Por eso Jesús apela a nuestra voluntad. Cuando Él dice, tengan fe en Dios, decidan tener fe en Dios. Ahora, poco a poco tenemos que ir dibujando con toda claridad los contornos y las dimensiones del Dios de la Biblia, porque ese es el contenido de mi fe. Mi fe va a ser tan grande y efectiva como grande, poderoso y real sea el Dios en quien yo la estoy depositando. Esa es la intención de la palabra. La palabra de Dios es la revelación autorizada de Dios a nuestras vidas. Es lo que me permite a mí saber cómo es Dios, cómo trabaja Dios, cómo obra Dios y qué demanda Dios, cuáles son los gustos de Dios. En la medida en que yo me lleno de esa luz, hay autoridad en aquello en lo que yo creo. Vamos al Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En otras palabras, yo sé que usted ha leído muchas veces ese versículo. En otras palabras, lo que está diciendo es el Dios de la Biblia, el Dios en quien creemos, lo ha visto todo hasta aquí. No, nada le va a sorprender porque Él lo anticipa todo, pero también lo ha experimentado todo en su creación. Él sabe si lo que pasamos hoy ya pasó otras veces y por qué pasó, y no solo sabe qué pasó, sino cómo se solucionó el problema. Dice que antes que naciesen los montes, usted puede mirar, no aquí en Florida, pero en otro lugar puede mirar las montañas, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que el primer dibujo de Dios es, Él es eterno, desde siempre y para siempre. El Dios de la Biblia no es un Dios improvisado, es un Dios que ha existido por siempre y conoce todas las cosas. Ahora, el gran consejo, una vez que vemos a Dios como lo que es. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, bendito, bendecido, bienaventurado, feliz, dichoso es aquel ser humano que logra confiar en Jehová, cuya confianza la deposita de manera total, absoluta, en la persona del Creador del universo. Hoy podemos ser benditos en estos tiempos que vivimos, porque los tiempos de grandes amenazas y de grandes temores son también tiempos de grandes oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De poner a prueba el funcionamiento de nuestra fe, de poner a prueba lo que predicamos, anunciamos y decimos a lo largo de nuestra vida. Cuando las cosas son difíciles, cuando son tensas las ocasiones, nosotros podemos declarar que nos va a funcionar la fe en nuestro Dios. Y la Biblia dice, pruébame y te saldré como oro. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová, usted lo ha leído, es el principio de la sabiduría. Cuidado con esto, que es importante. Una vez que vemos a Dios, el temor a Dios, que no significa un miedo humano a algo que me puede hacer daño. El temor significa la comprensión, lo que provoca la grandeza sublime del Dios de la Biblia a través de su revelación en mi vida. Es el impacto que me hace a mí reverenciar, obedecer, querer agradar, satisfacer los gustos de ese ser. Eso es temor. Y la segunda parte del versículo, Proverbios 9:10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este es tiempo para lanzarnos a la tarea profunda de conocer al Santísimo, al más
santo, al diferente, al único, al auténtico ser que es Dios. Conocer al Santísimo es la inteligencia. Los seres humanos dedican esfuerzo para saber muchas cosas, pero el esfuerzo mayor nuestro debe ser en su palabra, en oración, en dedicación, buscar la revelación de Dios que traiga a mi vida el conocimiento de Dios, porque esa es la inteligencia. Una vez que yo obtenga a través de un espíritu de revelación la magnitud y el poder de Dios en mi vida y deposito mi fe con toda confianza en eso, en realidad estoy ejerciendo la mayor capacidad de inteligencia en este mundo. ¿Cuáles son las posibilidades de este Dios? Salmo 24:1. ¿Usted cuántas veces lo ha leído? Todo el Salmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo es el Dios nuestro? ¿Cuáles son las posibilidades del Dios de la Biblia, el Dios en quien creemos, el Dios de quien Jesús vino a hablarnos, de quien Jesús se convierte en el camino para llevarnos a él? Dice que todo lo que hay, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que usted ve en esta tierra es propiedad de Dios. Es propiedad de Dios porque Dios es su creador. Dios ha creado todo lo que existe. Hay cosas que se han dañado tremendamente en la existencia, pero Dios sigue estando en control. Su majestad sigue extendiéndose sobre cielo y tierra. La soberanía de Él es indiscutible. No hay nadie que pueda hacerle frente a Dios ni arrebatar lo que le pertenece por creación. Así que eso nos ayuda a confiar. Hay otro versículo, Salmo 135:6. ¿Lo sabe? Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Qué gran expresión de sabiduría y de fe para su pueblo en este tiempo en que las personas temen tanto, hay tanta